Cuando faltaban pocos días para que Dina Boluarte cumpla 6 meses como la primera mujer que ha sido electa para la primera vicepresidenta de la República del Perú, su partido la ha expulsado. Yo no recuerdo en la historia nacional el hecho de que una persona en la vicepresidencia, antes de cumplir 6 meses en el cargo, sea expulsada de su propio partido. Y esto se da en medio de una especial circunstancia en la cual el gobierno peruano ha estado saliendo de una vacancia de toda una serie de planes golpistas y ahora se requiere la unidad de todos los sectores que quieren luchar contra la Repsol y luchar contra un Congreso que ha eliminado el derecho del pueblo a votar por una constituyente. O sea que es un momento en el cual debería unirse todas las fuerzas progresistas para impulsar grandes movilizaciones a favor de una asamblea constituyente contra el recorte del Congreso y por la revisión de los contratos o la renacionalización de la Repsol. Pero en este momento se le expulsa a la señora Boluarte. Ahora, una expulsión de esta naturaleza generalmente se da contra personas que han hecho un acto delictivo de corrupción, que no es el caso, o que han hecho una tremenda traición, que tampoco es el caso. La señora Boluarte ha sido expulsada porque horas antes del último domingo de enero, ella aparecieron unas declaraciones suyas en la República en las cuales ella dijo que nunca había estado de acuerdo con el manifiesto ideológico de Perú Libre. Y por eso la han expulsado. Además, no le ha expulsado la dirección del partido ni a nivel nacional, sino el Comité Regional de Lima. Pero ella es una persona importante, es la única persona de Perú Libre que ha sido parte de una dupleta presidencial. Es además la única persona que puede reemplazar al presidente Castillo cuando él se va de viaje, o en caso de que el Congreso lo vaque, o en caso de que él se muera o renuncie. Y además no le han dado el derecho a la defensa, y simplemente ha sido expulsada. Ahora, el argumento es, repito, que la señora Boluarte no está de acuerdo con el manifiesto ideológico de Perú Libre. Y acá viene una cuestión. La verdad es que Perú Libre reclama tener cerca de 170,000, 180,000 militantes, y yo diría que la inmensa mayoría ni siquiera ha leído el manifiesto ideológico porque no está impreso. Y lo que está es en la web y mucha gente ni siquiera tiene acceso a la web. Además, muchos congresistas de Perú Libre no están de acuerdo. Por ejemplo, la señora Betsy Chávez, que junto con Dina Boluarte eran las únicas ministras o ministros que tenía Perú Libre en el actual gabinete, también siempre dijo que no está de acuerdo con el manifiesto ideológico. Y Pedro Castillo sigue siendo militante de Perú Libre. Y él abiertamente dice que no es ni marxista, no es comunista y que no está de acuerdo con el manifiesto de Perú Libre. Entonces, ¿por qué no le pulsan a él? Y por último, este manifiesto ideológico es algo muy contradictorio, porque ahí el doctor Cerrón habla de marxismo, leninismo, mariateguismo. Además, que yo sé paso, no es un manifiesto que haya sido aprobado en un congreso partidario, porque el primer congreso partidario se dio 3 o 4 días antes del 28 de julio que se posesionaba Castillo para presionarle a Castillo que ponga un primer ministro de su partido. Pero no han tenido un congreso partidario para aprobar un manifiesto ideológico, para aprobar sus principios, para aprobar su programa. Bueno, en el manifiesto ideológico se habla de marxismo, leninismo, mariateguismo, pero realmente Perú Libre sigue el camino de Marx, Lenin y Mariátegui. Muy bien, Marx, Lenin y Mariátegui eran comunistas, abiertamente comunistas y revolucionarios, ellos mismos decían: queremos que la clase obrera rompa con la burguesía, se separe de la pequeña burguesía y haga una revolución para expropiar a los capitalistas, una revolución que haga dividir a las Fuerzas Armadas entre la tropa y los oficiales, se base en milicias obreras y campesinas, se tome el poder y se decrete una dictadura del proletariado, que haga una economía estatizada y planificada y marche hacia una revolución socialista internacional. Ese era el planteamiento de esas 3 personas. Ahora, Perú Libre no tiene nada que ver con ese planteamiento. En primer lugar, nunca se han reclamado como un partido de la clase obrera o de los trabajadores, sino hablan de un partido del pueblo. Y el pueblo son varias clases:
obreros, campesinos, pequeños empresarios, empresarios, ¿no? En segundo lugar, no tiene ninguna presencia en el movimiento sindical. Ustedes ven las marchas que hace Perú Libre y no tienen un sindicato a su lado. Cuando se dieron las marchas sindicales contra las leyes antilaborales de ALBA, Perú Libre no estaba ahí, ni siquiera en sus redes sociales llamaban a participar en estas marchas. Además, Perú Libre no llama a una revolución contra el actual Estado, al cual no lo caracteriza como Estado burgués ni capitalista, sino llama a reformar el actual Estado, no llama a expropiar a ninguna empresa, dice que simplemente hay que renegociar contratos, hay que mantener la empresa privada, hay que atraer empresas extranjeras. Perú Libre ha estado de acuerdo con que Julio Velarde, el arquitecto del modelo monetarista neoliberal, tenga un cuarto mandato quinquenal dirigiendo el Banco Central de Reserva. Perú Libre ha estado de acuerdo con renovar el pacto con Estados Unidos, que es la USAID, por 5 años más. Ha estado de acuerdo con que vengan tropas norteamericanas y europeas al Perú. Y Perú Libre está de acuerdo con atraer capitales norteamericanos, europeos, de todas partes del mundo al Perú. O sea, es un partido que fomenta un capitalismo, pero con más intervención, o buscando más favorecer más a sectores nacionales del empresariado. Pero no es un partido anticapitalista, no es un partido que busca la revolución. Se supone que un partido marxista, leninista o mariateguista va al Parlamento para utilizar el Parlamento como una tribuna para agitar a las masas para luchar contra el Parlamento. Eso es lo que hacía, por ejemplo, en los años 70 u 80 muchos parlamentarios de izquierda, que inclusive no cobraban su sueldo de parlamentarios, le daban su sueldo al partido y el partido le daba de eso una cantidad pequeña, porque el resto era para ayudar a organizar el movimiento. Pero lo de Perú Libre no le dan su sueldo al partido, no sé si le dan una cuota de su sueldo, y ellos quieren seguir acumulando más y más cargos. Ellos creen que el Parlamento es la alternativa. Además, un partido marxista, leninista, mariatista jamás va a ser un bloque con la extrema derecha. Y Perú Libre ya ha hecho un bloque con la extrema derecha para tumbarse al gabinete de Vázquez. Y recientemente hemos visto que cuando hubo todo el problema de los congresistas españoles que denunciaron que vino Mari Carmen Alba a Madrid a tratar de socavar al presidente Castillo, Perú Libre no mostró en sus redes sociales nada sobre los congresistas españoles. Y a la hora de la votación, el sector ligado a Bellido y Cerrón se abstuvieron, y después Bellido sale a abrazar a Mari Carmen Alba para apoyarla. Eso generó la primera ruptura de Perú Libre, y de ahí salió el señor Bermejo, Guillermo, y de ahí se formó Perú Democrático. Entonces, esta idea de que hay que reivindicar el marxismo, leninismo y mariatismo, sí o no lo reivindica. En cierta manera, más consistentes es lo que ellos llaman los caviares, porque Pedro Franque, Anaí Durán y todos ellos tienen una educación marxista, leninista y mariatista, pero ya no se reivindican de tales. Y Perú Libre tiene una reivindicación, pero sin obedecer para nada a los postulados de ellos. Si obedeciesen los postulados de Marx, Lenin y Mariátegui, ellos no estarían apoyando al gobierno de Castillo o queriéndolo integrar, lo estarían defendiendo frente al golpismo, pero estarían tratando de organizar los sindicatos para pedir aumento salarial, para pedir mejores condiciones de vida, pero ellos no lo hacen. Bellido, cuando ha sido primer ministro, no ha hecho, ha mantenido el mismo salario heredado de la época de Pedro Pablo Kuczynski, que en términos reales y en términos de dólares es bajarlo. Entonces, ¿dónde está la consecuencia con el manifiesto ideológico? O sea, hay una contradicción en Perú Libre. Y por otra parte, el doctor Cerrón siempre se queja de que por qué Castillo, cuando llegó a la presidencia, no ha buscado unirse en su entorno con Perú Libre y ha preferido el entorno de sus amigos chotanos, de sus paisanos, de sus familiares. Una alternativa que perfectamente pudo haber hecho Perú Libre es colocar a Pedro Castillo y a Dina Boluarte en el Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre o crear un buró político, y no lo han hecho. Las llamadas asambleas nacionales que ha tenido Perú Libre, que han sido por Zoom, no los han incluido a ellos. O sea, prácticamente Dina Boluarte y Castillo son militantes, pero que no toman mayor decisión, a pesar de que ellos son los que dirigen al país. Y finalmente acá hay una cuestión de fondo. Perú Libre tuvo una gran oportunidad cuando el 6 de junio
sacaron más de 8.800.000 votos. Esa cifra no la sacaron ningún partido en la historia de la vertiente del Pacífico de Sud y Centroamérica. Hay 12 repúblicas en esa vertiente y ninguno ha sacado esa cantidad de votos. Ellos están en la obligación de que con ese caudal transformarlo en militancia, y para eso Perú Libre debió haber abierto sus puertas. El sindicato de maestros debería entrar a Perú Libre y abrir a la CGTP, abrir a los sindicatos, ser un partido de masa, como es el Partido Laborista Británico, que ha llegado a tener 500.000 de miembros, o como el Partido de los Trabajadores de Brasil, o como el Movimiento del Socialismo en Bolivia. Pero en vez de abrir sus puertas, han presionado a los maestros para que vayan a formar su propio partido. Y ahora tienen dos partidos, el Popular Magisterial, o el Magisterial Popular, y el Partido Peruanos como tú, PST, con las siglas de Pedro Castillo Terrones. No han querido unir a la izquierda en torno a ellos, y más bien consideran al resto de la izquierda como sus enemigos. Y es más, han precipitado una división innecesaria en Perú Libre, cuando Guido Bellido sale a abrazar a Mari Carmen Alba después de la votación con respecto a los diputados españoles, cuando estaban protestando el sector de Bermejo y Juntos por el Perú por el hecho de que Mari Carmen Alba había ido a España a buscar socavar a Castillo. Bueno, se dividió Perú Libre ahí. Se han terminado saliendo 5 congresistas de los 37 que tienen, o sea, quedaban 32, y esos 5 se han unido con 2 congresistas que vienen de la derecha, uno de ellos Valer, que en 6 meses ha pasado de Renovación Popular, Somos Perú y ahora Perú Democrático, y otro, un congresista de Puno de Acción Popular. Ya formó una bancada de 7, que, bueno, es una bancada relativamente grande porque supera a la de los Morados, a la de Somos Perú y a la de Juntos por el Perú. Y no sabemos si esta bancada de Perú Democrático va a seguir creciendo. Y por lo tanto, por lo pronto, los 32 que quedan en Perú Libre, además están divididos porque hay un fuerte sector. Si ya se hubiese legalizado el Partido Magisterial Popular o el PST, ya se hubiesen salido. Y como no se ha legalizado, siguen ahí, pero están muy incómodos en Perú Libre y en cualquier momento va a haber una ruptura. Entonces, por cómo Perú Libre ha buscado irse achicando, porque para ellos parece que lo más importante es buscar lealtad hacia el líder que buscar un partido de masas. Mucha gente en la prensa le acusa al doctor Cerrón de tener un partido propiedad privada. Bermejo le dijo que él quiere ser el rey de su partido, que no consulta. Y él debería decir, no, yo no soy así, yo soy un demócrata. Entonces, quiero un partido amplio, con tendencias, con distintas corrientes, un partido que una al movimiento de masas. Y como no lo está haciendo, Perú Libre se ha achicado. Y ninguna movilización que hace Perú Libre se mueve miles de personas, mueven solamente cientos de personas. Pero si ellos hubiesen querido tener la idea de hacer un partido de masas, ahora Perú Libre movilizaría cientos de miles de personas en las calles. Sería como lo que ha hecho el MAS en Bolivia, que hizo una marcha de 1,5 millones a La Paz. Ellos estarían en condiciones cercanas a eso, pero siempre y cuando hubiesen tenido una política unitaria. Ahora, si vienen las elecciones nacionales, municipales, locales, regionales, el 2 de octubre, y Perú Libre debería ser el partido que llame a la unidad de la izquierda y a todos los que están de acuerdo con una asamblea constituyente por renegociar los contratos con la Repsol y otras empresas, por aumentar los salarios, por defender al gobierno del golpismo y tratar de ganar en todas partes, incluyendo en Lima y Callao. Pero no están en esa onda, ¿no? Parece que no quieren unirse con el resto de la izquierda. Creo que quieren competir ellos solos, con lo cual no van a quedar bien parados. Van a ayudar a que la derecha golpista crezca, ¿no? Y que la izquierda se divida nuevamente, como hace 4 años, en múltiples candidaturas que ninguna tenga mayor efecto. Entonces, yo llamo a la reflexión a Perú Libre. Esta idea de ir purgando al partido, lo único que está haciendo es purgar a Perú Libre de las masas. Y el doctor Cerrón debería reflexionar, decir lo siguiente: las encuestas dicen que después de Keiko Fujimori, la figura más impopular es la del doctor Cerrón. Muy bien, se podrá decir que es por culpa de la propaganda de la prensa, pero también la prensa quiso aniquilar a Castillo. Entonces él debería decir, ¿cómo hacemos nosotros para transformarnos en un partido con popularidad? Un partido
que, que pueda ganar en las elecciones que se vienen millones de votos y movilizar decenas o cientos de miles de personas para renacionalizar el Repsol, para que sea la Asamblea Constituyente. Eso significa que hay que cambiar la mentalidad. En vez de achicar el partido, en vez de reducirlo a un grupo de leales al secretario general, se debería hacer un partido de masas, lo cual implica permitir distintas ideas, distintas corrientes, distintas formas de pensamiento. La verdad es que la señora Boluarte no debería haber sido expulsada, no ha cometido ningún crimen para ser expulsada, a menos que Perú Libre diga, ¿saben qué? La señora es parte del Estado burgués y nosotros no queremos hacer nada con el Estado burgués. Pero esa no es la mentalidad de Perú Libre. Perú Libre no caracteriza al actual gobierno ni al actual Estado como burgués, no tiene caracterizaciones de clase, no tiene caracterizaciones marxistas, y lo único que saben decir es que los que no están en Perú Libre y son de izquierda son caviares. Entonces, yo llamo una reflexión a Perú Libre, porque realmente, si Perú Libre quisiera en estos momentos, tiene todavía esta oportunidad de convertirse en un partido de masas, la puede tener, pero tiene que abrirse, tiene que permitir de que en la dirección de Perú Libre esté el profesor Castillo, esté Dina Boluarte, estén personas claves, además se le permita a los maestros ser parte de Perú Libre, que a los sindicatos también se les permita ser parte de Perú Libre, que sea un partido amplio, con distintas corrientes, con distintas vertientes, con distintas posiciones, que tenga su propia prensa. Perú Libre no es posible que no tenga un solo periódico, ni siquiera online. No tiene. ¿Cómo puede ser un partido de masas o un partido que se reclame lista que no tiene periódico? Y que se basa básicamente en los tuits de su secretario general. Eso no es un partido colectivo. Estas mis reflexiones son para que Perú Libre cambie, porque si no cambia, me da la impresión de que Perú Libre va a pasar lo mismo que pasó con el FOSEP, lo mismo que pasó con el Frente Amplio, que terminan siendo instrumentos para apoyar a un líder político y al final las masas lo dejan de lado. Ese puede ser el gran problema que tenga Perú Libre. Yo soy politólogo, economista, historiador, he hecho este análisis para Latin American Press y les pido a la gente que me esté escuchando que reenvíen este mensaje y a su vez, por favor, protesten contra Facebook, porque hace 2 meses nos han hackeado nuestro Facebook y nos han puesto, quiere poner hasta pornografía, y Facebook no devuelve esta página. Justo ha pasado esto cuando nuestros videos ya lograban tener más de 1 millón de vistas en algunos casos.